Este texto es del tratamiento moral a las psicoterapias de Gladys Swain y tiene los siguientes apartados: las 3 fuentes, los poderes de la sugestión, los límites de la hipnosis, el retorno al tratamiento moral, la persuasión, y el dispositivo analítico como síntesis. Vamos con la introducción. Observación sobre la formación de la idea contemporánea de psicoterapia. La fijación del vocablo psicoterapia en la lengua médico-psicológica puede fecharse en 1891, año de publicación del primer libro de Bernheim. No es un dato menor señalar que, desde el punto de vista de la acreditación pública del término, este recibe al mismo tiempo su título de nobleza de parte de un célebre escritor. En efecto, en 1891 es también el año de aparición del breve libro de Barres. A partir de ese momento, la noción conocerá durante unos 20 años un auge notorio que decrecerá un poco después de la Primera Guerra Mundial, como lo indica Pierre Janet, con cierto dejo de melancolía en su introducción. La obra apareció en 1919. Fue concebida y redactada antes de la guerra, causa que retardó su publicación. Lo esencial reside, según el propio Janet, en 2 series de lecciones dictadas, una en 1904 y 1906 en Boston, Estados Unidos, y la otra en 1907 en Collège de France, sobre las nociones psicológicas implicadas en los métodos de la psicoterapia. La obra sigue siendo el mejor balance de que disponemos y un incomparable testimonio sobre ese primer florecimiento de las prácticas psicoterapéuticas. Si a continuación se da un repliegue, es sobre todo a causa de un debilitamiento de varios métodos, en vigor y en boga durante los años 1900. Debilitamiento gracias al cual la corriente psicoanalítica, sus derivados y sus retoños heterodoxos vendrán a ocupar cada vez más el centro de la escena. En un comienzo, y por decirlo de algún modo, perdida entre muchas otras, la técnica freudiana se afirmará como el producto principal de esta ola inaugural de tentativas desordenadas y contradictorias. Introducirá irreversiblemente determinados enfoques y exigencias que serán tomados en cuenta tácita o explícitamente, y a veces, a su pesar, por la mayoría de los vástagos que se sumarán al árbol de psicoterapias en el momento de su segunda y decisiva explosión de vitalidad después de 1945. Sin embargo, no podemos negar que el estudio y la dilucidación de ese momento de invención, alrededor de 1900, supera el mero interés arqueológico. Permiten aprender mejor la originalidad del enfoque freudiano, al restituir el emplazamiento del método psicoanalítico en el campo de las opciones que disponían en ese entonces los médicos. Y en el momento bisagra en el que nos encontramos, entre excepciones y tentaciones activistas, quizá resulte útil recordar de forma razonada cuáles fueron los impulsos e impases de origen. Primer apartado, las 3 fuentes. La inteligibilidad del fenómeno en su nacimiento exige distinguir 3 fuentes que van a mezclarse unas veces e intercambiarse otras veces o a jugar contradictoriamente. 1. Una corriente médico-psicológica relacionada con la idea de la influencia del espíritu sobre el cuerpo. Su más eminente representante es el muy prestigioso Daniel Hack-Tuck, quien introduce la expresión de psicoterapéutico en 1872, en un libro que fue traducido al francés en una fecha significativa, en 1886. Ese es el año de la segunda edición del libro de Bernheim sobre la sugestión, en donde la noción es retomada en un sentido amplio, muy próximo al empleo que hace Tuck.
El espíritu no es poca cosa, escribe Bernheim. Existe una psicobiología y existe también una psicoterapéutica. Es que el espíritu humano es una gran palanca y el médico sanador debe utilizarla. Por este mecanismo, la idea de psicoterapia en su origen se halla relacionada con la inspiración de un movimiento religioso que consistirá en la afirmación extremista de la convicción de que el espíritu gobierna el cuerpo no solo de forma parcial, sino completamente, y que esta convicción es el agente más eficaz de la práctica médica. La ciencia cristiana de Mary Baker Eddy, que Stefan Zweig ubicará sin dudar al lado de Mesmer y de su amigo Freud entre los pioneros de la curación por el espíritu. El movimiento tuvo poca influencia en Europa, mientras que por el contrario jugó un papel determinante en Estados Unidos, donde buena parte de las psicoterapias se impuso con un cariz expresamente religioso. En todos los casos, es signo de un fenómeno general que tuvo mucho peso en el advenimiento de este nuevo sector y vector de la práctica médica, la demanda de una salud de masas, física y psicológica, que parecía haber asaltado a los médicos en las últimas décadas del siglo XIX. Por ejemplo, se puede citar el efecto Lourdes en Francia. Debe señalarse que en Bernheim la extensión otorgada a los poderes de la psicoterapia siempre superará ampliamente el área de los problemas psíquicos propiamente dichos. Si bien las principales indicaciones de la sugestión se dirigen a la histeria y a la neurastenia y más allá a los trastornos funcionales en general, también se dirigen en el pensamiento de Bernheim, en función de la intervención del elemento psíquico en la génesis y evolución de las diversas enfermedades a diversas enfermedades orgánicas. Una parte de lo que luego será la medicina psicosomática surge así por este canal de la psicoterapia en su primera acepción. Segundo, la reactivación de la herencia psiquiátrica del tratamiento moral debido a la emergencia de una nueva problemática sobre las neurosis bajo dos aspectos, el institucional y el individual. Weir Mitchell había recomendado ya en 1875 y en 1877 tratar las enfermedades nerviosas con reposo absoluto y sobrealimentación. De a poco va a insinuarse la idea de que el elemento realmente activo en este tipo de tratamiento no es tanto el factor físico que tenía en vistas su promotor, combatir el agotamiento, como el factor psíquico, puesto en práctica por medio del aislamiento. De esta forma, este caballo de batalla de los primeros alienistas encontrará una segunda vida. Hacía bastante tiempo que no se consideraba que la reclusión de los alienados tuviera virtudes terapéuticas particulares. La interacción obedecía más bien a motivos de orden público y de protección social que se sumaban a las justificaciones médicas de la hospitalización ordinaria. El desplazamiento de la histeria del orden de las enfermedades neurológicas al orden de las enfermedades mentales retomará el hilo de una tradición sepultada. El primer poder ejercido sobre el paciente nervioso es el que confiere la ruptura con el entorno habitual y con las relaciones familiares. Una firme expresión de este principio se encuentra en el curso de Charcot de 1885, unos meses antes de la llegada de Freud a París. A propósito de su caso, contaba sobre todo con el aislamiento, es decir, con el tratamiento moral. Y prosigue. Podría insistir bastante frente a ustedes sobre la capital importancia que le adjudico al aislamiento en el tratamiento de la histeria, donde indiscutiblemente en la mayor parte de los casos el elemento psíquico juega un papel considerable cuanto no predominante. Hace cerca de 15 años que estoy concentrado firmemente en esta doctrina y todo lo que vi desde hace 15 años, todo lo que veo a diario,
no hace más que confirmar mi opinión. Si hay que separar los niños a los adultos de su padre y de su madre, cuya influencia, según lo demuestra la experiencia, es particularmente perniciosa. Fácilmente podría multiplicar los ejemplos apropiados, afirma más adelante, para mostrar la influencia favorable del aislamiento bien entendido en el tratamiento de algunas enfermedades nerviosas no calificadas como alienación mental y de la histeria o incluso de la neurastenia en particular. Se ve un viraje en la perspectiva. El aislamiento como tratamiento moral concierne en primer lugar a las enfermedades nerviosas no calificadas como alienación mental. Charcot llega a una reivindicación de prioridades bastante extraña al señalar primero que, en suma, el aislamiento representa el elemento capital en el método que han preconizado desde hace algunos años Weir-Mitchell en América, Playfair en Inglaterra, Burkhardt en Alemania, y al recordar firmemente que hace 15 años que habla de esto cada año en las clases de sus cursos. Aunque haya algo de cierto en esta pretensión, es un hecho que en los años 1870 se asiste a la proliferación de una serie de establecimientos especializados bajo la forma de hospicios hidroterapéuticos. El fenómeno no ha sido aún estudiado, provee el soporte gracias al cual sería posible seguir el desarrollo de la queja neuropática en las últimas décadas del siglo XIX. El punto crucial de fondo que aparece en las palabras de Charcot, todavía de manera solapada y prudente, es evidentemente la ecuación. A enfermedad psíquica, tratamiento psíquico. Desde este ángulo, el desarrollo de la idea contemporánea de psicoterapia está estrechamente ligado a la especificación del blanco, es decir, históricamente a la determinación de las neurosis como trastornos de esencia psíquica. Contra una imagen legendaria demasiado expandida, hay que insistir en el hecho de que esta empresa de esclarecimiento no es en absoluto atributo exclusivo de Freud. Es el leitmotiv en la época de obras muy diversas por sus inspiraciones, de Pierre Janet a de Degering. Así como la comprensión de la histeria o del grupo obsesiones, impulsos, fobias, los síndromes episódicos de degenerados de Magnan y de las enfermedades psíquicas no dice gran cosa sobre el mecanismo psíquico que se ubique en el origen de sus síntomas. La noción de una terapéutica puramente psíquica, una vez adquirida, tampoco da una respuesta a la pregunta por la forma y las vías de ejercicio de la misma. Dentro de un conjunto más vasto y en relación con empresas de inspiración homóloga es donde debe situarse la originalidad freudiana. Puesto que también esta invención, reivindicación de la terapéutica, del alma por el alma, operó en buena medida bajo la forma de un regreso a las prácticas iniciadas por los fundadores de la psicoterapia a comienzos del siglo XIX. Demos un ejemplo fechado en el inicio del siglo, en 1909, más exactamente. Sin duda, de la forma más natural del mundo, su autor retoma visiones que habrían podido ser expresadas un siglo antes por un Daquín, un Pinel o un Esquirol sobre el empleo del resto de razón para combatir la sinrazón. En el fondo, existe una parte del pensamiento que sabe reconocer muy bien la naturaleza delirante de las concepciones, pero, por el desequilibrio nervioso momentáneo, éstas permanecen en primer plano, ocupando tanto lugar y haciendo tanto ruido que parecen tomar toda la escena. Si se quiere, le enseñé a la parte sana a volverse consciente de sí misma y a borrar de esta forma las manifestaciones mórbidas. Pero curiosamente, la reactivación completa de esta herencia psiquiátrica del tratamiento moral será importante solo en un segundo momento, a modo de reacción contra el gran nuevo medio
descubrimiento en los años de 1880, la sugestión hipnótica. Charcot solo tiene en mente el costado institucional del asunto. No se interesa mucho por la otra vertiente, en su aspecto interindividual o relacional. Ahora bien, esta ingresará a su turno con fuerza e incluso estará en boga entre 1900 y 1914. La obra más significativa al respecto es la de Desgerin, que combina el recurso al aislamiento más estricto con el empleo exclusivo del tratamiento por la palabra. Fuerza de la tradición es en el Hospital de Salpêtrière donde el resurgimiento de esta innovación es utilizada en una sala que no por nada se llama Sala Pinel. Tercera fuente. Es sabido que el impulso central y decisivo en materia de fundación de las psicoterapias vino de la reinterpretación hecha por la Escuela de Nancy de los fenómenos hipnóticos espectacularmente promovidos por la Escuela de Salpêtrière. Allí, donde Charcot y sus alumnos veían hechos de neurosis artificial de naturaleza histérica, Bernheim impondrá poco a poco, entre 1884 y 1892, la idea de que el estado hipnótico es un sueño determinado por sugestión que no es más que la exageración de una disposición presente en la mayor parte de los individuos. El trabajo de la Salpêtrière permanecía por completo en la órbita de la patología. Simplemente anexaba a la medicina positiva un orden de fenómenos abandonados hasta el momento a la charlatanería y a lo maravilloso. Es el motivo por el cual el informe de Charcot a la Academia de Ciencias en 1882 sobre los diversos estados nerviosos determinados por hipnotismo en las histéricas había despertado un profundo interés en el mundo científico. Ese informe simbolizaba las capacidades de la ciencia para someter los dominios más misteriosos de la historia y de la vida. Así como se había podido ordenar el desarrollo tipo del ataque histérico en 4 periodos, epileptoide, grandes movimientos, actitudes pasionales, delirio terminal, se había podido establecer también, en el seno del gran hipnotismo, la existencia de 3 estadios netamente diferenciados: el letargo, la catalepsia, el sonambulismo. Retomando las técnicas sugestivas de su maestro Liebeault y oponiéndose, por su teorización progresiva, al pretendido descubrimiento de esta histeria experimental, Bernheim desplazará el profundo interés suscitado por una patología extraordinaria a una terapéutica extraordinaria. Sobre este punto, la fecha de 1891, que habíamos fijado como la del nacimiento del concepto de psicoterapia, es doblemente simbólica, puesto que el 29 de enero de ese mismo año, Bernheim publica el famoso artículo equivalente a un certificado de defunción del hipnotismo de la Salpêtrière, el cual fue asimilado en una fórmula rotunda a un hipnotismo de cultivo. El estado hipnótico, dirá Bernheim, no es otra cosa que un estado de sugestibilidad exaltado. Puede ser producido con o sin sueño. El hecho de base es la sugestión, que corresponde a una facultad natural del cerebro humano, la de la espera confiada. La sugestión consiste en la influencia provocada por una idea sugerida y aceptada por el cerebro y despierta una disposición a la que Bernheim llamará ideodinamismo. Toda idea aceptada tiende a hacerse acto. Cortamos el primer audio acá y seguimos en el próximo con los poderes de la sugestión.